me acerco a tu presencia para solicitar tu ayuda y tu bendición. Señor, pon tu gracia, pon tu presencia, pon la unción de tu Espíritu Santo. Dame destreza y habilidad. Aquí están las notas que yo he preparado. Si tú me dejaras solo, yo me declaro fracasado. Por eso es que a través de esta oración te hago la invitación para que tú me ayudes. Pon tu gracia, pon tu Espíritu Santo, pon habilidad en mis labios y pon unción en mis labios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes en esta hora ese tema que es muy especial. Ese tema tiene una relevancia y un pensamiento de mucha bendición para todos los que estamos aquí en esta ocasión reunidos. El testimonio de Dios. Fíjense que en el libro de Daniel, porque Daniel también fue un hombre bien versado, era de la realeza, y Daniel fue preparado en las universidades de Babilonia, porque es uno de los que se llevaron cautivos. Fue, por cierto, de los primeros que se llevaron cautivos. En el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor conquistó a Palestina, conquistó a los judíos y en esa primera ocasión se llevó a los de la realeza, muchachos bien presentables, bien parecidos, con dotes de capacidad en su coeficiente muy desarrollado, y Daniel iba entre ellos. Y Daniel escribió una historia acerca del rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor declaró y dice: y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán portentosas sus maravillas, y su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El rey Nabucodonosor habla tres palabritas aquí: señales, milagros y maravillas, y reconoce a Dios. Fíjese que el rey Nabucodonosor, cuando dice señales, está hablando de juicio de Dios. Y cuando habla de milagros, está hablando del poder de Dios manifestado en la creación o en una criatura para sacarlo de un estado difícil. Nabucodonosor, por su soberbia, fue convertido en animal por 7 años. Así dice la Biblia. Cuando él dice: conviene que yo declare las señales, él está diciendo: Dios, por mi soberbia, me convirtió en un animal por 7 años. Y así lo enseña: vendrán 7 tiempos sobre ti. Y eso es lo que sucedió con él. Y cuando dice los milagros, dice: y mi razón me fue de vuelta. Y cuando mi razón me fue de vuelta, pues él tenía las uñas casi como pezuñas, el pelo entre plumas y cerdas de un animal. Y cuando le des de vuelta la razón, vio cómo estaba en el aspecto que estaba. Regresa al palacio y lo reciben. Por eso dice maravillas. Por eso dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Si me permite, Nabucodonosor simple y sencillamente dice: tengo que reconocer que Él es Señor de señores en todas las generaciones, y que su reino es el único que es sempiterno. Él es eterno, Él es sublime y Él es maravillosamente poderoso. Sobre este mismo asunto, Nabucodonosor dice: 7 años, Dios por su poder me convirtió en una bestia. En esta ocasión está el político en turno, Herodes el Grande, da un discurso y la gente le grita: voz de Dios y no de hombre. Y el hombre se queda callado diciendo que es Dios. Y dice Lucas, el médico amado, dice: al momento vino un ángel del cielo y lo hirió y expiró, comido por los gusanos. El juicio de Dios también sobre él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos el incidente del testimonio de Dios. Y cuando yo hablo del testimonio de Dios, el testimonio de Dios es perfecto, es absoluto, es limpio, es santo, es refinado, es lo máximo. Eso es en cuanto al testimonio de Dios. Y Watchmani, un escritor, que es la foto de Watchmani habla tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que de alguna manera son los dos relatos que le he mencionado: Nabucodonosor y Herodes, políticos, uno babilonio y el otro romano, y a los dos Dios les aplicó su juicio. Watchmani declara: todos los que tocaron y mancharon el testimonio de Dios murieron abruptamente. Y hay una serie de personas que en las dispensaciones, porque mancharon el testimonio de Dios, se pasaron de listos. La línea es muy delgada y no alcanzaron a tener discernimiento de las cuestiones espirituales y dieron un paso adelante de esa línea delgada
Entonces, cuando tocaron el testimonio de Dios y aparte lo mancharon, enseguida vino el juicio de Dios y todos murieron de una forma abrupta. Esto es lo que dice Watchman y el pasaje que hemos leído. Y los arengó y la gente le gritó: voz de Dios y no de hombre. Y el hombre se queda callado, adjudicándose que es Dios. No es más que un hombre, no es más que un político, y es de origen romano. Eso es lo que es. Entonces, cuando se queda callado, Dios dice: ok, tú te estás creyendo que eres Dios, yo vengo contigo. Un ángel viene y lo hiere y expiró muerto por los gusanos. Es el pasaje. Ahora bien, usted lo más probable es que me diga: pastor, pero es que esto es en otras dispensaciones. Permítame mencionarle que nosotros creemos en las dispensaciones. Las dispensaciones a nosotros nos marcan los tiempos exactos del programa de Dios, y cuando nos apegamos a las dispensaciones tenemos entonces la forma correcta de interpretar la Biblia. Entonces tendremos una doctrina correcta. Tenemos lo que viene siendo la dispensación de la inocencia. Segundo, tenemos la dispensación de la conciencia. Tercero, tenemos lo que viene siendo el gobierno humano. Y después tenemos la dispensación de la promesa, donde se promete la venida de Jesucristo. Y luego tenemos la dispensación de la ley, tiempos de Moisés. Y luego tenemos la dispensación de lo que viene siendo la gracia. Y luego tenemos la dispensación del milenio, reino milenario, del reino del milenio. Y usted me puede decir: pastor, es que Dios metió en cintura nada más a los que actuaron en otras dispensaciones. Si me permite decirle algo muy importante, fíjese que en la dispensación de la gracia Dios trajo a juicio a Nadab y a Abiú, a Natán y a Abiram. A uno los quemó con fuego y a los otros con sus familias se los tragó la tierra. Pero en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, aquí tenemos a un Herodes que se lo comen los gusanos. Pero un poquito atrás, en el capítulo 5, tenemos a un Ananías y a una Zafira que murieron así abruptamente por jugar con los siervos de Dios. Pero más que con los siervos de Dios, por jugar con un Dios santo y con el Espíritu Santo. ¡Pum! Cayeron muertos. Entonces, si usted me permite, en todas las dispensaciones, lo que dice Watchman Nee, Dios hace que las personas que tocan su testimonio y lo manchan mueran abruptamente. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios serio, pero no obstante, antes de todo ello, Dios es amor. Entonces, de alguna manera, esto nos está indicando: las cosas de Dios son impresionantemente serias y debe servirle con temor y temblor. Si me permite, ahí mismo en esa misma área tenemos otra cuestión de las dispensaciones. Si usted se fija, la inocencia está o abarca el periodo Adán-Caín, y luego la conciencia, Caín-Noé, y luego tenemos el gobierno humano, Noé-Abraham, y luego tenemos la promesa, Abraham-Moisés, luego tenemos el tiempo de la ley, que es de Moisés a Cristo, y luego tenemos el tiempo de la gracia, que es de Cristo hasta el rapto de Cristo. Usted se fija, ahí está marcado con flechas. Y luego tenemos el reino del milenio, dispensaciones. Fíjese que esta es la forma correcta de aplicar o de interpretar rectamente la Biblia. ¿Sabía usted que el ministerio profético apostólico hoy están creyendo que estamos viviendo en el milenio? Por eso hablan de conquistar los mejores hospitales, tener las mejores escuelas de abogacía, tener los mejores puestos en los políticos y de controlar todo, porque ellos creen que están en el milenio. Esta escuela es amileniarista, y cuando nosotros no vamos en las dispensaciones, es entonces cuando vamos a tener una ubicación y una interpretación exacta y correcta de la palabra de Dios. Y ahí estamos. Y después de estos comentarios que yo les hago en estos momentos, es entonces que yo quiero mencionarles que Dios en todos los tiempos, llámese la dispensación que se llame, cuando el hombre se quiso pasar de listo y le perdió el respeto a lo santo, a lo sublime, al todopoderoso Dios, y creyó que eran iguales, es entonces cuando Dios dijo: te voy a demostrar que no somos iguales, que yo soy el todopoderoso, y que cuando alguien se atreve o profiere tocar mi testimonio y manchar mi testimonio, yo en un momento, ¡pum!, lo fulmino, ¡pum!, en un momento lo mando al infierno. Entonces, esto es interesante y estoy compartiendo con ustedes este interesante tema, el testimonio de Dios. Le invito para que repasemos entonces los siguientes eventos que hablan de qué fue lo que le sucedió a las personas que mancharon el testimonio de Dios. Número 1, ahí tenemos a estas personas insolentes, imprudentes, los que ofrecieron fuego extraño. Esos son los primeros.
con los que se metieron con problemas. Dios, a través de su revelación y a través de su siervo Moisés, dio instrucciones sobre construir el tabernáculo, el mobiliario que debería de ver en el tabernáculo. Había una pequeña cajita, algo más, o el arca del pacto, del testimonio, más pequeño que esto, de madera, con unos querubines al frente, y a ese se le nombraba el arca del testimonio. Era pequeña, eso es lo que era. Había altares, y un altar tenía fuego, y el fuego se debería prender, y ese fuego se debería utilizar para los sacrificios. Y a estos dos insolentes, Nadab y Abiú, se les hizo fácil, dice: incienso propio, extraño, fuego propio, fuego extraño. ¿A poco nos vamos a estar dejando dirigir por ese par de viejos? Los viejos son necios, los viejos no tienen la razón, los viejos empiezan a chochear. Y eso dijeron de Moisés y de Aarón, porque los dos muchachos estos que fueron ordenados y escogidos para el sacerdocio son hijos de Aarón y son sobrinos de Moisés. Y ahí es donde empieza el problema serio. ¿No se dan cuenta que están tocando el testimonio de Dios? ¿No se dan cuenta que están atentando contra el testimonio de Dios? Eso es lo que no se dan cuenta este par de muchachos insolentes, y eso es muy delicado y es muy muy peligroso. Entonces en ese momento, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ahí está el pasaje, Números capítulo 26, el verso 61. Y este pasaje es impresionante, es muy fuerte. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, fuego que Dios no había mandado, que Él nunca mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si usted se fija, si están en el lugar santo y sale fuego santo, y de alguna manera también es muy impresionante. El fuego es extraño, porque lo ofrecen extraño. Es un juego de palabras impresionante, pero que Dios enseña una gran verdad. Van al lugar santo, en el altar santo, a ofrecer fuego santo, fuego que Dios les ordenó, pero ofrecen su fuego. Entonces, si sale de ahí, es fuego santo y el que sale, porque ellos llevan incienso extraño, fuego extraño, pero cuando llegan y le prenden, sale fuego santo y los consume y los quema y los desaparece. Entonces es fuego extraño, porque los mata sin quemarlos, ni su pelo ni su ropa. Simple y sencillamente la descarga y el impacto que hizo es algo aquí, así como si hubiera sido un rayo que no sabe dónde entró y no salió en ninguna parte, y pum, los fulminó, los quemó enseguida. Y esto debe haber sido algo bien impresionante. Ahora, ¿por qué les pasó esto a estos muchachos? Si Dios mismo escogió a su padre Aarón para que fuera el sacerdote, y ellos como hijos de Aarón para que fueran sacerdotes, ¿por qué les pasa esto? ¿Dónde estuvo su error? ¿Qué fue lo que hicieron para que Dios se sintiera ofendido y provocado? Vamos a ir viendo algunos detalles que son bien impresionantes y que son dignos de consideración entre nosotros. Es importante entonces, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, por consiguiente sobrinos de Moisés. Los dos últimos estuvieron siempre bajo dirección y el control de su padre. O sea, Eleazar e Itamar siempre estuvieron bajo el control de su papá Aarón, bajo la vista de su papá, bajo la dirección de su papá y de Moisés también. Pero estos insolentes y rebeldes, impertinentes, como lo eran Nadab y Abiú, ellos se salieron de la dirección, de la vista de su padre se alejaron, del control de su padre, y dijeron: cosas de viejos, son chocherías de viejos. Y tal vez Nadab o Abiú, algunos dijeron: yo no estoy tan seguro que Dios se los dijo, que tenía que ser fuego santo y que solo ese. Vamos por nuestra iniciativa, nosotros somos originales, nosotros tenemos creatividad, y se lanzan, se salen del control, se salen de la dirección de Moisés y de Aarón y de Dios sobre todas las cosas. Fuego extraño. Y cuando toman sus propios incensarios, su propio incienso, su propio fuego, y llegan al altar, y cuando lo ofrecen, es cuando viene esa tragedia. Eso fue lo que pasó. Hay algunos detalles que fueron ellos abonando y que fue pasando. Primero, se salen del control y de la dirección de sus líderes y de Dios, por supuesto. Así es de que los dos últimos siempre estuvieron bajo dirección y bajo control
Nadab y Abiú nunca lo estuvieron. Hay detalles muy delicados en la conducta de estos muchachos que tenemos que ir considerando y tenemos que ir repasando. Hay un pensamiento más que me interesa. Deberían entrar solo. El sacerdote debería entrar al lugar santísimo solo, una vez por año. Y usted se fija, a estos insolentes se precipitan y lo hacen con ligereza. ¿Y cuántos entran? Los dos. Era uno solo. Y una vez al año, los dos. Y vuelven sobre lo mismo. Chocherías de viejos. Ya están viejos. Por eso dicen lo que se les ocurre. No, Dios había indicado una vez al año y el sacerdote debería entrar sin mancha. Y cuando vamos al libro de Éxodo, dice que el sacerdote traía una túnica especial y traía campanillas. Y luego, por incidentes que les pasaron al sacerdote, le amarraban una cadena al pie, por si acaso, porque algunos se les murieron dentro, entraban con pecado, entraban irreverentemente y se les murieron. Entonces nadie podía entrar. Todo lo que tenía que hacer es jalarle la cadena para sacar a aquel que ¡pum! Había caído muerto. Porque Dios era serio. Dios demandaba la seriedad. Y Dios demandaba y dice: mis principios y mis valores hablan de santidad, hablan de pureza. Y este momento es muy importante. Uno solo. Y ellos dijeron: vamos los dos. Estamos en la misma frecuencia, estamos en el mismo canal, pensamos lo mismo, vamos entrándole los dos. Pues Dios los llama a cuentas. Hay motivos incluso que hacen pensar que estaban tomados, incróspidos, que estaban tomados, que estaban borrachos. No utilizo otro adjetivo porque suena más fuerte. Que estaban borrachos. Eso es lo que hace indicar. Abra su Biblia en el libro de Levítico, el capítulo 10, verso 8 y verso 10. Insolentes, pues ¿a quién se le ocurre estar desafiando los parámetros que Dios estableció a través de sus líderes, del sacerdote y de su líder que era Moisés? Y que no eran caprichos de ellos, eran instrucciones que venían de lo alto. Las instrucciones que vienen del cielo se convierten en valores espirituales, se convierten en principios espirituales, se convierten en principios eternos. Y hay que cuidarlos, hay que guardarlos. Quiero que vea la Biblia, porque usted a lo mejor dice: pastor, a usted se le están ocurriendo esas ideas. No, vea lo que dice la Biblia. Levítico 10, 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. ¿Qué le parece? Cuidadito. No quiero que entren borrachos. Vea lo que pasa. Dijeron: no es cierto, hombre. Y desde viejos, usted sabe que cuando alguien toma, se desinhibe y actúa por impulso del alcohol y hace impertinencias. Y véalos, ahí entraron, y esto era algo muy especial. Dios es santo, Dios es santo y Dios es limpio, y quiere que sus cosas se observen y se guarden y se practiquen con limpieza y con seriedad. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Estaban dominados por una impía ambición. No cabe duda que lo que hicieron, lo hicieron con presunción. Se creían más tales que sus viejos, y eso Dios lo detesta. La presunción, Dios la detesta. Yo he aprendido en todos los tiempos que en todos los niveles, llámese político, llámese académico, llámese artístico, llámese ministerial, siempre he aprendido que ese deseo de reflectores y ese deseo de presunción y ese deseo de creerse y sentirse mejor que a los demás está en todos los niveles. Pues aquí también estaban dominados por una impía ambición. No cabe duda de que lo hicieron con presunción. Originales, propios, en la misma frecuencia. Vamos a enseñarles que nosotros somos más originales, más auténticos. Y ¡pum! Con Dios, cuando establece normas y principios y cuando hace Dios reglas, es por el bien del hombre. Y ahí no hay nadie que sea más original y que sea nadie más puro que Dios. Dios es el único absoluto. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Siempre
que un hombre ya está haciendo las cosas con presunción y por los reflectores y por vanidad y porque se cree mejor que a los demás, ok, no digo que no, Dios no lo va a usar y que no van a pasar cosas a lo mejor, pero no como debieran de pasar. Todos se pierden. Galván un día empezó bien, usado por Dios, y Dios lo empezó a usar para que se realizaran muchos milagros, pero lo que estaba en Galván no era de él, lo que estaba en Galván era de Dios. Pero ya luego empezó a vender los milagros. Y los que hoy te venden los pañuelos y las astillas de la cruz, y los que te dicen pare de sufrir, que pare de sufrir ni que 8 cuartos. Dios es el único que puede quitarle el pecado al hombre, y que puede quitarle su cansancio, y que puede bendecir su alma, y que puede ayudarlo para que entre en otra dimensión. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No son ellos, pero el hombre usurpa, hace las cosas con pretensión, y eso es bien delicado. Aquí Dios es el que es honrado. Por eso los escritores dijeron: uno mayor que el templo está aquí. Calle delante de él toda la tierra. Mayor es el que está entre vosotros que el que está en el mundo. Y esas declaraciones serán siempre bien oportunas y bien pertinentes, de mucha bendición. No respetaron la jerarquía ni la autoridad. Aarón fue escogido para que sus hijos fueran sacerdotes y no lo respetaron. Moisés fue escogido para que fuera el líder de ellos, y en su momento Moisés no quería nada con el liderazgo. Usted recuerda el momento de la zarza. Era una bola, algo así de hierba, como con ramas secas, que prendía en un momento y se extinguía en un momento. Un minuto era suficiente. Y cuando aquella zarza está ardiendo y no se consume, dice Moisés: a mí no me la van a pegar ni me van a contar, porque no se apaga. Y cuando se acerca, Dios sabía dónde estaba Moisés. Dios sabía qué estaba haciendo Moisés. Y Dios sabía cómo se llamaba: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú piensas, tierra santa es. Y ahí fue impactante: te necesito. El pueblo está clamando a causa de los que lo están explotando, y yo los he oído, y tú eres la persona. Dijo: yo no, yo soy tartamudo, dijo. Y sin embargo era un hombre bien preparado, pero saca a relucir las debilidades que él siente que están en él. Porque cualquier persona que es confrontado y que Dios trata y le dice: te necesito para que me sirvas, te estoy escogiendo para esto, cualquiera nos sentimos insuficientes. Se siente insuficiente. No obstante, Lucas, el doctor, cuando dice de Esteban que está predicando ante aquella multitud, dice que Moisés era un varón poderoso en palabra, era un hombre refinado, bien preparado. Pero entonces él aquí saca a relucir, dijo: pues yo no quiero nada con esto, debe ser para otra persona. Y igual siempre Dios tiene a gente escogida de esta congregación, y a lo mejor dice: es que esto es para otro. No, es para ti. Si Dios lo está trabajando en tu mente y lo está tratando en tu corazón, es para ti. Moisés pensó que era para otro, y Moisés era el líder. Y si Dios lo escogió y si Dios lo mandó, aquellos deberían entender su autoridad, y deberían de entender su jerarquía. Es que la línea es muy delgada. Ellos pensaron que era cuestión de capacidades entre ellos y Aarón el sacerdote y su líder, que era Moisés. Pensaron que era eso. Y no, es que esto no es cuestión de capacidades, es cuestión de investidura, es cuestión de determinación de la soberanía de Dios. Dios le dijo a Aarón: tú eres sacerdote, te pongo por sacerdote, y tu descendencia van a ser sacerdotes. Y Dios le dijo a Moisés: aunque eres tartamudo como tú lo dices, te necesito como líder, tú eres la persona indicada. Si Dios me hubiera escogido a mí para guiar al pueblo de Israel, yo así le hubiera dicho a Dios: no. Sabiendo después de que leo la historia cómo era el pueblo, cuanto más rebelde, terrible, era tremendo el pueblo, yo le hubiera dicho no. Sin embargo, Dios le dijo: yo te he escogido, yo te estoy mandando a ti, tú eres el hombre. Y ahora estos trasnochados, despistados, no se les ocurre desubicarse en la jerarquía y desubicarse en sus autoridades y desafiarlos. Y Dios, cuando alguien traspase esos límites, Dios no batalla y dice: ok, yo tomo determinaciones y yo no me voy a pronunciar a favor tuyo, me voy a pronunciar a favor de mis siervos y de mis líderes. La línea es muy delgada, hay que cuidarla, hay que respetarla, incluso hasta con las autoridades mundanas. La Biblia nos pide con las autoridades mundanas, aunque hayan llegado a través de trampas,
con todo respeto, haciendo trampas en las urnas, otras cosas, como lleguen, al final si llegan, la Biblia dice que están puestos por Dios. Y la Biblia nos pide dos cosas, dice que oremos y dice que nos sujetemos a ellos. Si con los impíos, autoridades impías, se pide esto, imagínense con las autoridades espirituales en un ministerio sacerdótico o en un liderazgo espiritual, imagínense, más hay que estar y no hay que pelearse, no hay que desafiar. Y eso fue lo que les pasó a estos tremendos. No respetaron la jerarquía ni la autoridad. Ellos no estaban puestos por gusto. Dios los escogió y Dios los puso. Lo que Dios escoge y pone, hay que tener cuidado y hay que respetarlos. Incluso con los políticos, como lleguen, si ya están, Dios permitió que llegaran. Hay que orar por ellos y hay que someterse. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Quiero que vea ese detalle. Puede darle ese aplauso al Señor. Salió fuego santo, porque fueron al lugar santo. Y ese fuego, siendo santo, también era fuego extraño, porque cayó sobre ellos y sin quemarles nada de su ropa, ni quemarles tampoco nada de su pelo. Así los mató abruptamente. Un fuego que los fulminó por dentro. Si me permite, fue una descarga de lo que es la majestad y el poder de Dios, pero para juicio. Ok, te vas a ubicar y te ubicas porque te ubicas. El momento no era fácil. Moisés es el líder, pero son sus sobrinos. Son dos hijos de su hermano los que ahora están ahí. Tuvo que actuar con mucha ecuanimidad y decirle a Aarón: vamos, esto sigue. Me duele mucho, pero ellos murieron por ser irreverentes e irrespetuosos con lo de Dios. Ellos se equivocaron y pensaron que estaban peleando contigo o conmigo, y se estaban peleando con Dios. Tocaron el testimonio de Dios y lo mancharon. Entonces vamos, esto sigue. Tienes dos hijos más, Eleazar e Itamar. Ellos son limpios, ellos son santos, ellos deben estar. Y la obra no se para. Porque alguien a veces piensa que se va a parar, porque alguien se muere, o porque cae el juicio. No, la obra no se para. Dios es absoluto, Dios es todopoderoso y su obra siempre va a seguir adelante. Y siempre va a haber gente que tiene temor en su mente y tiene temor en su corazón y todo el deseo de servirle a Dios. Sea bendecido el nombre del Señor Jesús para siempre. Escucha. ¿Cuál es el segundo evento? Donde encontramos aquellas personas que tocaron el testimonio de Dios y lo mancharon y murieron de forma abrupta. Número 2, los que se rebelaron y se los tragó la tierra. Este es otro par de personas tremendas. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El pensamiento es muy claro y es muy apremiante. Y está lo que viene siendo la Biblia en esta hora. El mensaje de Dios es fuerte y el mensaje de Dios es también de juicio. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca y la tierra los tragó. Fíjese bien cómo da la genealogía. Y con lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén. Me sorprende lo que dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, el capítulo 49, lo que viene siendo el verso 3 y el verso 2 y verso 3. Usted se fija, le dijo a Rubén cuando Jacob le está dando la bendición, dice: tú eres el primogénito, tú eres el mayor y eras fortaleza y eras lo máximo, pero por cuanto subiste a mi lecho y me humillaste con eso, tú no serás el mayor, tú eres desechado. Y vean, hasta estos días, por el detalle, aquel que hizo la cabeza de los patriarcas, tú no serás el mayor. Ahí en Génesis 49, versos 2 y verso 3 está: tú no serás el mayor, tú no eres. Y vea, dice que eran descendientes de Rubén. Hasta ahí está todavía parte Datán y Abiram, con rebeldía hacia las autoridades, con una actitud de desafío a las autoridades. No hay que someternos a este par de viejos engreídos.
no hay que obedecerlo, no es cierto, son caprichos de ellos. Y empezó este suceso y este evento. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor acerca de estos hombres. Y lo que hizo Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió la boca la tierra y los tragó, con sus familias y sus tiendas y todo su ganado, y en medio de todo Israel. Luego hay otro pasaje también, ese es Números 16:32, y en Números 26, verso 10 y 11 dice: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando los consumió el fuego, a los 250 varones, para que sirviera de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Este fue un momento de juicio bien tremendo, porque no fueron solamente 2 personas, fue toda la descendencia de ellos, con todo el ganado. La Biblia dice que se abrió la tierra y en un momento los desapareció, se los tragó vivos, que era parte del proceso, que era parte de lo que era el juicio de Dios. La rebeldía es un pecado que Dios aborrece y lo castiga con juicio. La rebeldía es un pecado que Dios aborrece y lo castiga con juicio. Todos tenemos autoridades, todos, absolutamente, todos. Si usted es hijo, sus papás son autoridades. Si usted asiste a una iglesia, hay autoridades en la iglesia. Si yo soy un ciudadano, tengo autoridades encima de mí. Si yo, aunque soy pastor y soy líder del distrito sur de Chihuahua, arriba tengo un superintendente, tengo autoridades. Y todo lo que es rebeldía y que uno actúe en contra de la autoridad, eso se constituye en una rebeldía y es un desafío. Y el griego en el Nuevo Testamento maneja la palabra pesha, que es rebeldía. Y eso Dios siempre lo detesta, eso Dios siempre lo aborrece. Y Dios siempre llama al orden, llama al juicio con eso, con cualquier autoridad. Estos sinvergüenzas se les hizo fácil rebelarse, desobedecerlos, desafiarlos, retarlos, porque eso es lo que están haciendo. Y Dios, cuando alguien se determina con los hombres o las personas que Dios ha escogido, en el nivel que los haya puesto, ministerial, de liderazgo o autoridades, cuando alguien se revela, Dios, esas personas simple y sencillamente le dice: hey, estás pasando los límites, te estás pasando el lindero. Mi testimonio nadie lo puede manchar. El que lo mancha, yo le llamo a cuentas en este momento. Dios ama al pecador, pero en muchas ocasiones llama a juicio por amor de los demás. Si esos que hicieron su acto de rebeldía, que hicieron su trifulca, porque fue una trifulca así abierta, una actitud abierta hacia Moisés y hacia Aarón, si Dios no llama a juicio a esta gente, se hubiera sentado un precedente. Y usted sabe que un precedente negativo se hace una costumbre, y usted sabe que una costumbre se hace una ley. Imagínese si el pueblo de Israel era lo que era, teniendo esas autoridades de Dios y teniendo a Dios esas autoridades de su parte y haciéndoles justicia y defendiéndolos. Se imagina si Dios no llama a juicio a estos que se rebelaron. Si hubiera revelado todo el mundo, nunca hubieran llegado a la tierra prometida, porque el plan de Dios es que llegaran a la tierra prometida. Dios se lo había prometido a Abraham hacía 400 años. Entonces Dios tiene que llamarlos a juicio. Estamos ahí en el desierto, van rumbo a la tierra prometida, tiene que llamarlos a juicio. En un momento se abre la tierra y se los traga. Les cuento que mi papá alguna ocasión nos platicaba historietas que a mí me llenaban de terror, y platicaba de hijos que se rebelaban contra sus padres, y decía mi papá: y se los tragó la tierra. Y lo que más me impresionaba de uno que platicaba mi papá de una familia, dice, era muy malcriado y era muy rebelde con sus papás, y se abrió la tierra y se lo tragó hasta la cintura y ya no lo podían sacar. Y yo no sé de dónde inventaba mi papá esas historietas, pero me asustaba y decía: yo no quiero entrar en rebeldía con mis papás. Pero el asunto es que esta historieta no es un cuento. Yo pienso que mi papá se las inventaba, ya lo estoy ventaneando, pero esto no es un cuento, esta es una realidad. Se abrió la tierra y se los tragó, salvo a los hijos de Coré. Por cuestiones, yo los amaba y amaba a todo el pueblo, pero dijo: tengo que evitar que se asiente un precedente negativo de rebeldía. Tengo que detenerlos, los tengo que parar. Y Dios así determina. Cuando alguien se pasa los límites y toca su testimonio y lo mancha,
Dice, yo no tengo problemas, dice. Voy a enfrentarte con la muerte. Te voy a permitir que te pase algo. Escuche, los eventos que nos demuestran qué es lo que sucede con las personas que entraron en rebeldía. Número 3. Los que trataron de engañar al Espíritu Santo. Este está en el tiempo de la gracia. Está en la iglesia primitiva. Está en los mejores momentos de la historia de la iglesia. Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Es el capítulo 5 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 cayó el Espíritu Santo. En el capítulo 3 pues sucede la sanidad del paralítico, donde se convierte en 3,000. Había más de 3,000 convertidos. Y el capítulo 4 están sucediendo evento y evento y evento. El mover del Espíritu Santo está fuerte. Pero ahí en este momento, los que tratan de engañar al Espíritu Santo. En los momentos de avivamiento hay gente muy santa, bien tocada y bien llena del Espíritu Santo. Pero en los momentos de avivamiento y de unción también hay gente bien perversa, bien llena de pecado. Su mente está llena de maldad y su corazón está lleno de inmundicia. Y ahí están, aparentando que son lo que no son en realidad. Y tenemos este suceso ahí, en esta historia muy especial. Vea, es Ananías y Zafira. Esta es la historia que empieza ahí de forma muy especial. Ellos fueron motivados por lo que pasó con Bernabé. Resulta que Bernabé tenía una propiedad grandísima y la vendió y le dieron mucho dinero por ella. Pero así como la vendió, Bernabé la trajo con los pies de los apóstoles, porque Dios le indicó y le dijo: regálala para que se mantengan las viudas y los huérfanos. Estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de una iglesia más grande de 3,000 creyentes. Había muchas viudas, muchos huérfanos. Regálalo. Y él lo hizo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. En nuestros días hay muchos templos que hicieron a punta de tamales. Por eso dijo el hermano Alfonso de los Reyes que cuando lleguemos al reino de los cielos va a haber el monumento al tamal, por las hermanas que hicieron muchos tamales para que los templos se hicieran. Dice, va a haber el monumento al tamal allá en el cielo. Pero hay muchos templos que se hacen porque Dios toca a 1 o 2 o 3 de los ricos. Y ahí va. Pastor, Dios me indicó esto. Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero Ananías a Bernabé no era para que hicieran templo, era para que se sustentaran. Y cuando Ananías y Zafira vieron, ¿sabe qué vieron ellos? Los reflectores sobre Bernabé. Dijeron, híjole, qué bárbaro, qué bien quedó este hombre. Y cuando regresan a casa dice, vamos haciendo lo mismo. Y yo no sé quién era más perverso y más malvado de los dos. Pero siempre la perversión en una iglesia, en una familia, empieza por una parte. Y ese envenena y contagia al otro. Yo no sé cuál fue el de la idea. Vamos a venderla. Ya cuando lo tienen y que ven que es mucho dinero, no sé cuál fue el que dijo, oye, es mucho dinero. Y no sé cuál fue el más perverso, el que dijo, oye, pues vamos dando nada más una parte. Y les decimos que en eso se vendió. Que al cabo es el secretito aquí entre nosotros. Pero se les olvidó que los ojos de Jehová están en todo lugar, que el Espíritu Santo observa todo, que Jesús tiene una mirada escrutadora, que no hay nada que se esconda de su vista. Y no sé cuál de ellos fue el que era más perverso. Fíjese bien, aún la mejor familia cristiana tiene su pero. Ellos estaban en una iglesia hermosísima, donde estaban los dones en su apogeo, donde las señales y los milagros eran continuos. Era la iglesia más impactante del momento. Dice que cada día, por lo que veían y oían, cada día se añadían a la iglesia los que iban siendo salvos. Cada día se agregaban. Y también lo tiene la mejor iglesia. El pero. De repente las iglesias se miden a ver cuál iglesia es mejor. Se les olvida. Todas las iglesias tienen gente muy santa, pero todas las iglesias tienen gente muy perversa dentro. Mala. Esa es la realidad. Y se les olvida. Y a veces se ponen a comparar de otras iglesias hacia esta. Han dicho cosas muy fuertes, muy serias. Pero la iglesia de ellos está igual o peor. Así de sencillo. Por las mejores familias, o en la mejor pareja, o en el mejor cristiano, hay un pero.
En la mejor iglesia y en el mejor momento del avivamiento y del poder del Espíritu Santo hay un pero. Ahí están, en el mejor momento. No hay otro momento como el del Pentecostés. No hay otro. Ni Azusa, ni Toronto, ni Topeka. No hay otro. Ese fue único. El mover del Espíritu Santo era muy fuerte. Pues ahí hay un pero. Y ahí hay gente perversa. Dentro de todo lo que está sucediendo hay gente perversa. Y aquí tenemos a dos de ellos. Una pareja con un pero, una iglesia con un pero. Y es la mejor iglesia. Ananías y Zafira no quisieron aparentar ser menos espirituales que Bernabé y que los otros, pero con trucos, con engaño, con mentiras, con hipocresía. Y eso no lo ve a lo mejor el hombre natural, pero lo ven los hombres que tienen los dones de Dios, y lo ve Dios, y lo ven los hombres que están ungidos por el poder del Señor. Esto es impresionante, esto es interesante. Vea esa declaración en la mejor iglesia, en el mejor momento del mover del Espíritu Santo, del avivamiento. En los mejores avivamientos también hay grandes hipócritas y grandes perversos que están ahí adentro. Ahí estaban aquellos. Ahí estaban. Pero el problema empieza cuando traspasan el límite y tocan el testimonio de Dios y lo ensucian y lo manchan. Ahí empieza el problema serio de estas personas. Vea qué es lo que está sucediendo. Llega Ananías, lo habían hecho todo en privado, todo en secreto, pero ve a Pedro, se le queda viendo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mientas al Espíritu Santo. Ahora recuerdo, yo llegué aquí al pastorado en el año de 1984 y todo caminaba bien, pero un día mientras yo estaba orando y estaba buscando al Señor, Dios viene y trata conmigo y me dice: los diezmos de fulano y tal, no los toques, guárdalos y yo te indico cuándo se los regreses. Y hay momentos que yo no entiendo a Dios, pero todo lo que me queda es obedecer. No los gastes, no los toques, no los uses. Y yo te indico cuándo se los regreses y por qué. Y un día me dicen que la mujer está muy enferma y yo voy a visitarla, y cuando me iba a ir a visitarla, dice: ahora, toma todo ese dinero, ponlo en un sobre y regrésaselo. Y cuando yo llego a su casa, la saludo: ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Y ya le comparto, la ministro oro. Y le dije: le traigo esto. Y la mujer se queda viendo y dice: ¿y esto? Le dije: Dios me indicó que se lo trajera. Dice: sí, yo sé por qué. Le dije: arrepiéntase. La mujer hacía limpias y de eso diezmaba y de eso ofrendaba. Era bruja y estaba dentro del templo. Yo te indico cuándo. Cuando los dones se mueven y cuando Dios saca las cosas a luz, es muy pesado, muy difícil. La mujer dijo: yo sé por qué. Ese dinero yo lo daba en las limpias que hacía. Le dije: sí, pero Dios es grande. Y Dios un día me dijo: no lo toques, guárdalo y se lo regresas cuando yo te indique. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios es fuerte, Dios es especial. Es que Dios es serio, es que Dios es limpio. Y no podemos estar jugando a la hipocresía. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mientas al Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? Le dice. No es Pedro, no es a los hombres. Esto es serio, esto es delicado. Y los lleva en ese arrepentimiento y en ese quebrantamiento y en esa confrontación. Nadie, en ninguna etapa de la historia, en la dispensación que sea, puede tocar y manchar el testimonio de Dios y salirse invicto. Nadie. Nadie. Dios le llama juicio, porque Dios es un Dios grande y celoso. Y la Biblia agregó y dice que visita la tercera y cuarta generación y que cae el juicio sobre la maldad de los hijos. Vea la declaración contundente que es este hombre. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué te sucede? Esto no es un juego, esto es serio. Y vea lo que dice este hombre. Ay Dios, ya se petateó. Pues imagínese cómo azotó. Y no es porque lo tumbó el Espíritu Santo. Así en cuanto le dijo: no has mentido ante los hombres sino ante Dios, ¡pum!, cayó fulminado.
como tabla. Debe haberse escuchado el ruido espantoso, porque así es Dios. El Dios que le servimos es un Dios serio. Y Dios nos pide que nosotros vayamos más allá y le busquemos y le sirvamos con todo nuestro corazón, con todo respeto y con toda integridad y santidad. Ahí hay unos momentos especiales. Dios no permite que manchen su testimonio. Antes llama a la gente a juicio. Eso les pasa, dice esta otra persona, a los hipócritas. Y mientras lo van a sepultar, ellos van diciendo: Dios está limpiando la iglesia. Si ustedes me preguntaran, pastor, ¿le gustaría que Dios le diera una visitadita así, una confrontadita así? Yo mejor prefiero decirle, no, mejor que tenga de misericordia de nosotros y que nos dé tiempo de corregirnos. Sí, porque a lo mejor muchos no pasaríamos la prueba, porque Dios sí conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sí conoce todo. Si usted me preguntara eso, o si Dios me preguntara, pastor, ¿quieres que visite tu iglesia? ¿Donde voy a hacer señales? ¿Donde voy a aplicar el juicio? ¿Donde voy a confrontar? Y que desenmascare y que le quite la máscara a los grandes hipócritas que están ahí, a los que están llenos de perversidad y de maldad. Yo le diría, no, Dios, mejor ten misericordia, no. A lo mejor haré lo mismo que Moisés. Mejor bórrame del libro de la vida. Mejor hazlo conmigo. Hey, estamos sirviendo a un Dios serio, santo, limpio. Mejor misericordia para que nosotros alcancemos el oportuno socorro y alcanzar a encomendarnos a aquel que está sentado en el trono. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios nos está teniendo paciencia. Dios quiere que demos el paso decisivo y que le busquemos con temor y temblor. Dale un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Escucha, ¿cuáles son los eventos en los que Dios determinó tratar con el juicio a todos los que tocaron y mancharon su testimonio? Número 4. Este pasaje es interesante. Los que usurpan la gloria de Dios. Ahí está Herodes. Y esto es interesantísimo, es impactante lo que pasa con este líder político, donde Dios lo confronta. Dice que se presentó con ropas de gala, las mejores que tenía, el mejor atuendo que él tenía, lo escogió, se presentó en el pórtico para dar un discurso al público, para arengarlos, dice la Biblia, es darles un discurso. Y cuando el pueblo lo ve vestido tan elegante y que él empezó con su elocuente discurso, el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y el hombre usurpa el lugar que le pertenece a Dios, la gloria que le pertenece a Dios, se queda callado. La vanidad y el orgullo condujeron a Herodes a cometer este gran pecado de usurpación. Dios castiga a los soberbios. Dios ha levantado en nuestros días a grandes predicadores que tienen grandes iglesias, predicadores de talla internacional, y que están en los medios de comunicación, como es la televisión, como es Enlace, y que son predicadores muy impactantes, muy fuertes. Dios los honró como honró a Galván, y los ha honrado hasta ahorita, pero no sé de dónde Dios los va a detener, porque ahorita hay predicadores de talla internacional muy fuertes, que están enseñando que si Jehová es nuestro Padre, que si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos Jehová Juniors o Dios Juniors, y que si las cebras tienen cebritas, los tigres tienen tigritos, entonces Dios tiene diositos. Y así lo están predicando. Pero si usted se recuerda en el libro del Génesis, Satanás le dijo a Eva: no, Dios lo que sabe, Dios lo que tiene es miedo, porque el día que ustedes coman de esto van a ser como dioses. Esa doctrina es diabólica, ya le enseñó desde el principio, pero ahorita lo están enseñando. Y a este hombre, así Dios, ¡pum!, voz de Dios y no de hombre. Oye, ellos están enseñando que somos dioses. No, nosotros somos criaturas imperfectas, pecadoras, sucias, humanos. Y esos están enseñando esa doctrina. No sé dónde Dios les va a llamar a cuentas y dónde Dios les va a decir: hey, cállate, detente, párate, no puedes seguir.
Este hombre está dando el discurso, voz de Dios y no de hombre, y se queda callado y tal vez se cuadra más el hombre. A lo mejor le pasó lo que me sucedió a mí. Veníamos de Michoacán y ahí en Juan Aldama siempre nos íbamos a un restaurante a comer un cocidito y una comida corrida pero riquísima. Y yo terminé de comer y me salí y me paré en la banqueta y vienen 4 señoritas caminando. Y cuando yo estaba así agachado como siempre, tengo mi cuerpo no está muy escultural, que digamos, así desparramado y agachado como soy. Y pasan las señoritas y cuando van pasando se me quedan viendo y dice una de ellas, ¡hey, guapo! No, pues yo luego me cuadré. El guapo se cuadró. ¡Hey, guapo! Y me dice, ¿te adivino la suerte? ¿Te digo cuál es tu pasado, tu presente y tu futuro? Y yo recuerdo que todo lo que le dije, tú no puedes, le dije, porque tú trabajas para un reino y yo trabajo para otro. Para un mundo espiritual y yo trabajo para otro. ¡Ay, sí! Se le suelta la boca, me dijo un montón de disparates la mujer. Ya le iba a decir la vieja, no la mujer. Me dijo un montón de disparates. Dijo, no te vayan a salir alitas y te vayas a ir al cielo. Le dije, mira, sin alitas, pero tú sabes que me voy a ir al cielo. No, hombre, no le hubiera dicho eso. Se le suelta la boca a la mujer. Así le pasó a este viejo, pero en otro tenor. Voz de Dios y no de hombre. Y yo creo que hasta se enderezó y aceptó que era Dios. No, espérate. Eres un político corrupto que se lo van a tragar los gusanos. Eso es lo que eres, no eres Dios. No te lo creas. Te va a hacer daño. Te vas a envenenar. Va a venir el juicio de Dios. Esto es lo que hace este hombre. Vea lo que dice el doctor Lucas, el médico amado. Vea lo que hay aquí en esta ocasión y lo que dice el doctor Lucas en esa declaración muy contundente. La palabra de Dios es fuerte. La muerte de Herodes, Dios le pidió ahora cuentas, no solo porque había matado a Jacob, sobre todo por haberse arrogado la gloria que solo a Dios le pertenece. Expiró comido por los gusanos. Y vea la pluma refinada del doctor Lucas, lo que escribe. Ahí está Lucas. Y él escribe de una forma muy atinada por la investigación, porque investigó qué es lo que le pasó a Herodes. El doctor Lucas dice, y al momento un ángel del Señor lo hirió. Lo más probable es que contrajo una enfermedad intestinal que lo postró en cama y lo llevó al sepulcro. Pero vea lo que dice Josefo, el historiador, también un investigador que escribe la historia de los judíos. Josefo, el historiador, hablando de ese Herodes. Fíjese lo que dice. Él solamente recaba la información y pone la historia. ¿Qué es lo que le sucede a este hombre engreído, a este hombre vanidoso, a este hombre que mancha el testimonio de Dios? Herodes murió de una forma miserable a los 5 días después de su último discurso. Pero Josefo investigó, porque cuando yo leo y al momento expiró, ¡fum!, comido por los gusanos. Pues a mí me da la impresión que le empezaron a salir gusanos por los ojos, por las orejas, por la nariz, por la boca, por todas partes. Y busqué imágenes o fotos de personas que se los comieron vivos los gusanos. Están horribles, no pude ponerlas. A mí mismo me causaban un escalofrío, náuseas. Imagínense ponérselas ahí. Por eso dice, al momento lo oyó un ángel y expiró comido por los gusanos. Pero ya cuando vas a la historia, este hombre tiene razón. Josefo dice, 5 días después de su último discurso, murió comido por los gusanos. Lucas dice una enfermedad intestinal lo postró. Y yo creo empezaron los gusanos por dentro. Mi esposa, que es QVP, las personas, ella dice siempre, de hecho, dice, es que yo por eso quiero que me incineren, yo no quiero que me entierren, porque las bacterias que tenemos adentro son las que empiezan luego y se hacen los gusanos enseguida. Y luego te empiezan a comer. No se asuste, estamos vivos. Y al final nos incineren o nos coman los gusanos. Al final un día vamos a resucitar en gloria al toque de la final trompeta y nos vamos a ir con el Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero este impío, que le dijeron voz de Dios y no de hombre, no, va a resucitar después del milenio, en aquello que dice, el mar entregó los muertos que había en él y los chicos los grandes. Fue grande políticamente, fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Y ahí está esto, y ahí va a aparecer esta historia. Ah, tú fuiste el que te tragaron los gusanos. Bueno, pues de aquí al lago de fuego. Va a resucitar en otra etapa.
diferente. Pero usted y yo vamos a resucitar con los santos en gloria. ¿El mensaje es serio? El mensaje es apremiante. Estamos sirviendo a un Dios grande, poderoso, santo y celoso. Pero hasta aquí Él ha tenido mucho amor y mucha misericordia con nosotros. Señor, danos discernimiento, danos entendimiento en tu palabra. Ayúdanos a no traspasar los linderos. Ayúdame y guárdame de no tocar tu testimonio, mucho menos mancharlo, porque sé que es lo que puede pasar. ¿Quieren estar de pie? ¿Sabe una cosa? Dios con todos los que estamos aquí ha tenido misericordia, mucha paciencia, mucho amor. Y como dice el salmista, Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque no hemos manchado todo el testimonio de Dios, no hemos traspasado los límites. Nos sigue amando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir, decirle: Señor, no me queda otra más que darte gracias y alabarte. Y no me queda otra más que decirte que me guardes, me des discernimiento para nunca manchar tu testimonio. Y no me queda otra más que tomar una decisión y acercarme y entregarme a ti con temor y temblor, porque tú eres serio, eres santo, eres limpio y sigues siendo limpio. ¿Quieren venir en estos momentos a este lugar?